Tribunal Constitucional. Damos inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional, citada para la fecha. Señor relator, sírvase a dar cuenta de la causa. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en la siguiente causa. Causa número 2, expediente 4105-2014, proceso de amparo, interpuesto por Silvia Violeta Salas del Carpio contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Antonio Edwin Erquinio Arias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Presidente, señor juez y constitucionales, venimos en representación de la SUNAT a efecto de sustentar nuestra posición en el proceso de amparo que ha interpuesto la señora Silvia Salas, quien es representante de la empresa de transporte Rodal. Se ha presentado la demanda de amparo alegando la afectación al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de propiedad. Los hechos, señores magistrados, están vinculados a la disposición que efectuó la administración aduanera de un vehículo que había sido incautado a la empresa de transporte Rodal. Un vehículo, un camión, que estaba sujeto a una investigación fiscal por delito de contrabando y en base a la ley 21.104 se dispuso, o al decreto legislativo se dispuso, la adjudicación de este vehículo a la Marina de Guerra del Perú. La empresa de transportes solicita con esta demanda que se declare la ineficacia de la resolución de intendencia por el cual la administración aduanera dispuso la adjudicación y pide que ordene que la administración ponga a disposición del juzgado el vehículo que ya había sido adjudicado. La adjudicación, señores magistrados, se efectuó el 22 de noviembre del año 2012. Y el mismo 29 de noviembre, o sea, 7 días después, se le entregó el vehículo a la Marina de Guerra del Perú. Hoy ese vehículo está en posesión de la Marina de Guerra del Perú. Todo se origina debido a una investigación fiscal por indicios de la comisión de delito aduanero, en este caso delito de contrabando. Este vehículo, si bien es cierto, aparece registrado en registros públicos, luego de la investigación que hizo el fiscal, se determinó, primero, que en registro público no había carpeta alguna que hubiera dado origen a la inscripción, y segundo, cuando se pidió a la administración aduanera documentación que acredite el ingreso lícito al país, tampoco se dio ninguna. En tal situación, el fiscal inició la investigación fiscal, esto llegó hasta el proceso penal, y se ha determinado finalmente que no se ha determinado ningún responsable de la comisión de delito aduanero. Toda vez que al inicio, cuando se registra el vehículo, la persona que supuestamente había iniciado el registro, cuando se le pregunta en la investigación fiscal si había sido él, si era su firma, si él había después dispuesto el vehículo en compra-venta a la siguiente persona, finalmente después de 2 o 3 compraventas, al que aparecía finalmente como titular del vehículo a quien le fue incautado, dijo que él no había nunca inscrito nada y que su firma probablemente había sido falsificada. Y en la investigación fiscal, bueno, así se determinó. Entonces, en la investigación fiscal y en el proceso penal, se determinó que respecto a la comisión de delito de contrabando no se podía individualizar quién había sido el que había cometido el delito. Por esa razón, en noviembre del 2013 se emite sentencia en el tema penal y se declara el sobreseguimiento debido a que no se puede individualizar responsables. En esa resolución se deja la potestad al Ministerio Público para que pueda realizar el trámite sobre la pérdida de dominio respecto al vehículo que había sido objeto de incautación y posterior disposición. La SUNAT en el año 2013 también solicitó al Ministerio Público que efectivamente lo haga eso. Eso todavía no está resuelto. Se ha señalado
que se habría afectado tres derechos constitucionales: debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de propiedad. Lo que es debido proceso, señores magistrados, nuestra actuación, la actuación de la SUNAT, tiene como fundamento una norma legal específica que le habilita a disponer de las mercancías que al 11 de agosto del 2011 estuvieran almacenadas dentro de sus almacenes, entre otros en situación de incautación con motivo de investigación fiscal por la Comisión de Delitos Aduaneros. Calzaba perfectamente este vehículo en esa situación. La base legal es el decreto legislativo 1104, que le faculta a la administración aduanera a disponer de esos vehículos. Le da un año, la administración aduanera lo hace el 22 de noviembre del 2012, es decir, dentro del año, le establece una obligación de comunicar al juez dentro de los 10 días hábiles siguientes de que sea dispuesto el vehículo, y así lo hizo la administración aduanera el 11 de diciembre del 2012, y se cumplió todo el procedimiento que la ley señala. O sea, afectación al debido procedimiento no hay. Hemos actuado en uso de la facultad, cumpliendo estrictamente los requisitos que la ley señala. Luego también se señala el derecho de propiedad. Bueno, en este caso, es una norma la que faculta a la administración a disponer de ese vehículo. Lo hizo así, adjudicando en este caso a una entidad del Estado. La ley señala que si, como consecuencia de la investigación fiscal o del proceso penal, se determina que no hay comisión de delito, debe de devolverse el vehículo, dispone que lo que se debe devolver es el monto valorado. El vehículo ha sido valorado en $13,000 si el pedido que la administración aduanera ha hecho y el juez o el Ministerio Público determinara que no se pierde el dominio sobre el vehículo dispuesto, la administración tendría que devolver el monto que la ley señala. Y eso lo haría como consecuencia de lo que finalmente se disponga. Pero cuando lo hizo porque la ley le facultaba. Si bien es cierto, se le restringe el derecho de propiedad, en este caso prácticamente se le quita el derecho de propiedad, la ley establece mecanismos de resarcimiento de esa afectación. Y finalmente habla de tutela jurisdiccional efectiva, en razón de que todavía está en investigación fiscal y no se debería de disponer del vehículo. La administración aduanera, en este caso, señores magistrados, tiene una ley que establece su fundamento de actuación. Y la ley le ha permitido disponer de ese vehículo. Si bien es cierto, estaba todavía en investigación fiscal, es la misma ley la que le posibilita que, estando en esa situación, pueda disponer del vehículo, y así lo hizo. Entonces, no ha habido ni afectación al debido proceso, ni tutela jurisdiccional efectiva, ni derecho de propiedad. Nosotros, señores magistrados, consideramos que hemos actuado conforme a ley y no hemos afectado ningún derecho constitucional. Las sentencias de primera y segunda instancia así lo han señalado. Nosotros venimos a pedir que se confirmen las sentencias que se han emitido. Es todo, señor magistrado. Señor abogado, magistrado Ernesto Blumen Fortini y luego el magistrado Carlos Lampuñi van a formular preguntas y de igual forma la magistrada Marianela Vélez. Doctor Blumen. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, usted nos ha invocado la base legal que afirma habilitó a la SUNAT para disponer del vehículo. Así es, el decreto legislativo 1104. Correcto, pero yo quiero preguntarle cuál es la base constitucional. La base constitucional que permite esa habilitación. Porque si nosotros leemos el artículo 74 de la Constitución, esta señala que hay límites para el ejercicio de la potestad tributaria. Y uno de esos límites es el respeto a los derechos fundamentales. E inclusive la propia Constitución consagra que cualquier decisión o norma que contradice esas limitaciones a la potestad tributaria y al carácter de no confiscatoriedad de los tributos es nula por mandato constitucional. Entonces yo le pregunto a usted que me precise la base constitucional de habilitación de la SUNAT, según su tesis, para disponer de un vehículo que no era de la SUNAT, por más ley que existiera que lo habilitara. Porque, como es evidente, la Constitución prima sobre cualquier otra norma. Entonces quisiera que usted me dé una precisión, un alcance sobre su enfoque de cuál sería el fundamento constitucional. Hay que distinguir dos temas, señor magistrado. Efectivamente, el artículo 74 establece límites al ejercicio de la potestad tributaria. Esto es, a la determinación de tributos que puede determinar el
Estado y la administración tributaria puede hacer efectivo el cobro de sus tributos, ¿cierto? Tributos. En este caso, señor magistrado, no estamos hablando de la parte tributaria, estamos hablando de un vehículo que es objeto de investigación fiscal y es el fiscal que ese vehículo sea internado en los almacenes aduaneros. O sea, no es propiamente ejercicio de la potestad tributaria, sino en virtud a lo que es materia de investigación. Me permite, pero le acoto lo siguiente: el artículo 70 de la Constitución señala el carácter inviolable de la propiedad, y esto en el marco del régimen económico, y el carácter nuclear de ese derecho para el sistema económico constitucionalizado. Entonces, si eso es así y la Constitución solamente abre el camino para afectar el derecho de propiedad vía la expropiación, uno se pregunta cómo una ley o una norma infraconstitucional habilita una afectación de la propiedad cuando hay esta prohibición legal. Y cuando yo le he invocado la potestad tributaria es porque no solamente en el tema de los tributos hay una limitación a la potestad tributaria, sino a todo el accionar de la autoridad tributaria, no solamente es a los tributos. Pero en todo caso, cuando la SUNAT actúa para efectivizar el cobro de un tributo, para ejecutar el cobro de un tributo. Entonces sí hay ahí el ejercicio de la potestad tributaria para ejecutar el cobro, y ese ejercicio no solamente debe guardar armonía con el artículo 74, sino también debe respetar el artículo 70. Le digo esto no porque yo esté afirmando esa tesis, sino porque la pongo en debate para encontrar cuál es el fundamento constitucional de la SUNAT para disponer de un vehículo que no era de la SUNAT, como es en el caso de autos. Coincido con usted, señor magistrado, cuando señala que el artículo 74 y otras normas establecen límites a la actuación de la administración tributaria y en general de la administración pública. En este caso, el tema está vinculado no tanto al ejercicio de esa potestad, sino al control, la prevención y la represión de la comisión de los delitos aduaneros. Sucede que en este caso ese vehículo no ha ingresado lícitamente. Ha ingresado, bueno, cuando ingresa, inicialmente a los registros públicos, ingresa con documentación que aquel que dice que registró inicialmente señala después que su firma ha sido falsificada. Se pide a la administración tributaria documentación de ingreso lícito de ese vehículo y no se encuentra documentación de ingreso lícito. Entonces estamos no propiamente ante la actuación del cobro de tributo, que sí, si estuviéramos en la situación que usted señala, sería el artículo 74 y demás normas, sino estamos ante la represión de la comisión de delitos aduaneros, en este caso el delito de contrabando. Es un vehículo que ingresó y no es de los pocos vehículos, señor magistrado. Tenemos un sinnúmero de vehículos que están circulando por el país con situaciones como esta. Vehículos que fueron registrados, algunos con documentos falsos, otros en virtud de mandato judicial que ordenan que vía, por ejemplo, a una supuesta deuda, una persona entrega un vehículo a otro, o si no, ingresan vehículos en virtud de tratados que tenemos con los países limítrofes, por ejemplo Chile, digamos, o los convenios de ingreso temporal de vehículos usados, en los que ingresan los vehículos se supone por un periodo, y luego del cual deberían de salir o retornar a su país, o en todo caso ingresar por el país, transitar por el país vía turismo y salir del país. Pero ¿qué es lo que suelen hacer? Ingresa el vehículo, se queda en el país sin documentación de amparo lícito, sin haber pagado los impuestos, sin que la administración hubiera verificado que realmente este vehículo se hubiera sometido al control aduanero. En ese caso estamos combatiendo el delito aduanero, señor magistrado. Muchas gracias, señor abogado. Gracias, señor presidente. El magistrado Carlos Ramos Núñez. Bien, muchas gracias, señor presidente. Más o menos en la misma línea que el magistrado Luis Fortín. Este decreto legislativo, sobre los cuales basa la administración aduanera su potestad del decreto legislativo 1104, ¿habilita acaso que no solamente, digamos, podría haberse tomado una medida, a mi juicio, quizás comprensible, inscribiendo el vehículo, la medida, digamos, el embargo, ¿no es cierto?, en un registro, pero ¿por qué
llevar al punto de adjudicarlo, cuando ni siquiera se había culminado el proceso, y más aún cuando el proceso fue, hasta donde entiendo de la información que poseemos aquí, es decir, fue objeto de archivamiento, ¿no? Es decir, no se ha determinado la existencia de un delito ni la responsabilidad del procesado. Es decir, ¿por qué tan lejos? ¿No hay un exceso, podríamos decir, una exageración en las potestades, quizás no necesariamente en conformidad con la Constitución? Podría darse esa posibilidad, señor magistrado, si realmente la inscripción en el registro público nos diera la posibilidad de que el vehículo pudiera impedirse no solamente su transferencia interna, sino también su salida del país. Si así como ha entrado sin control aduanero, igualmente puede salir aún estando registrado. O sea, el delito aduanero se comete de entrada o de salida. Estando registrado, una medida de embargo, una medida de limitación de disposición, ese vehículo podría salir del país. Como que se hace, como que hay, tenemos un territorio amplio, zonas donde... Podría ser por lo menos paralizado, es decir, pero de ahí a llevarlo a una adjudicación, si siquiera hubiera terminado el proceso penal. Es lo que regularmente se hace, señor magistrado. El tema es que los almacenes aduaneros están llenos de mercancías sujetos de este tipo de situaciones. Y muchas veces hemos escuchado en las noticias que hay mercancías que se malogran por estar almacenados. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace algo para que esta mercancía pueda darse utilidad? En vez de mantenerlos, luego al final cuando se termina el proceso, digamos, culpable, y ese vehículo queda en la administración aduanera y puede disponerlo, ya no pueda porque no es útil. Esa es la justificación, señor magistrado. Hay una línea legislativa. Yo entiendo que esa argumentación es válida en el ámbito, digamos, de un tribunal ordinario, pero no he escuchado de parte suya ningún argumento de carácter constitucional. ¿Podría aprovechar estos minutos para dedicarse, digamos, a una argumentación en esa línea? Claro, todo lo que pasa es que el derecho de propiedad del Tribunal Constitucional ha señalado en N sentencias que como cualquier derecho no es absoluto, ¿no? Está sujeto a limitaciones. La ley puede establecer limitaciones. En este caso la limitación es la comisión de los delitos aduaneros. La administración aduanera tiene como función no solamente verificar el ingreso y salida de mercancía, sino también reprimir la comisión de delitos aduaneros. ¿Cómo lo hace? Ejerciendo precisamente este tipo de facultades. En este caso, protegiendo los bienes que son objeto de este delito. Ahora, si se va a llenar de mercancías que no va a poder disponerlo, o si al final cuando va a disponer ya van a ser no útiles, estamos dándole un fin que no debería a esa propiedad, a ese bien. Entonces, ¿se puede restringir el derecho de propiedad por ese mecanismo? Sí se puede. ¿Se puede privar de la propiedad por ese mecanismo? Sí se puede, considero yo. Siempre que el Estado establezca mecanismos de compensación, de reparación, si es que hubiera algún daño, ¿no? En este caso, el mecanismo que se ha establecido es la devolución del monto al cual ha sido valorada la mercancía. En este caso son $13,000 lo que fue valorado el vehículo. La magistrada Marianela Ledesma, luego el magistrado Sardón de Tahuá. Gracias, presidente. Bueno, estamos acá ante un delito aduanero. Y lo que hubiera sido interesante por parte de la defensa es que aclare que la inmovilización o incautación de los bienes, técnicamente dentro de lo que se refiere a la investigación penal, estaríamos ante lo que se llama los cuerpos de delitos. Es eso, lo que se ha afectado es un cuerpo del delito. Y por lo mismo que el cuerpo del delito es el bien con el que se comete, ¿no?, la infracción delictiva, que en este caso sería la omisión en el pago, la declaración, en el tema del delito aduanero, tiene un tratamiento especial ese cuerpo del delito, tiene evidentemente una restricción en cuanto a su uso, en cuanto a su propiedad, y como también lo ha señalado, para evitar el deterioro se puede transferir y a la vez hay mecanismos de compensación. Eso lo ha señalado... es una práctica e inclusive está regulada dentro de las normas de los procesos penales. Pero yo tengo una duda sobre lo que usted ha planteado y sería interesante que usted aclare esto.
Cuando se somete una investigación penal hay diferentes variables que se tiene que aclarar. Una cosa, si es que estamos ante una comisión de un delito. Dos, si es que estamos ante la responsabilidad de autores identificados y sobre todo si es que ese delito ha prescrito. Entonces, usted nos dice que se ha sometido a una investigación penal en la que se ha absuelto a los presuntos responsables, pero no es que se haya dicho que no haya delito. Sí hay delito. Lo que pasa es que no se ha identificado quién es el que internó o el que hizo la falsificación del documento con el que se materializó el delito de aduanero. Entonces sí hay un delito, la única diferencia es que no tiene determinado quiénes son los sujetos que han realizado eso. ¿Por qué le pregunto eso? Porque usted en su alocución ha señalado que mientras esté sometido a la investigación fiscal no se puede disponer del vehículo. Entonces, yo hasta donde he entendido es que sí ha habido una investigación fiscal, ha habido una sentencia que ha terminado con un tema de un sobreseimiento. Entonces, esta afirmación que se sostiene que mientras esté en la investigación fiscal no se puede disponer del vehículo, no es cierto. No es cierto, no solo por una base legal, sino también por el estado mismo de la investigación, o no es cierto lo que usted ha afirmado. Ahí hay una incongruencia, eso es lo que le quiero pedir que aclare. ¿Realmente se ha delimitado si realmente hay delito o no? ¿O estamos todavía en la fase de la investigación fiscal y como en la investigación fiscal todavía el fiscal no ha logrado determinar si hay delito o no? ¿Cuál es la situación real en esa investigación del delito aduanero? Eso es lo que le quiero pedir que aclare. Bueno, doctora, usted tiene razón al señalar que yo omití precisar algunos puntos específicos en lo que se refiere, por ejemplo, al vehículo, que es un bien objeto del delito. Eso es evidente. Lo que en el delito aduanero se verifica. En este caso es el vehículo que ha sido incautado y posteriormente adjudicado. Cuando yo decía que no se podía disponer del vehículo en tanto estaba en investigación, es en razón a la pregunta del doctor Ramos, cuando me señalaba que era la ley la que habilitaba. Efectivamente es así, en principio no podemos disponer, sino más que ha sido esta ley la que ha habilitado expresamente a la administración a disponer vehículos que encontrándose en etapa de investigación fiscal puedan ser objeto de disposición. Le dio un plazo, le dio requisitos, le estableció condiciones y así lo hizo la administración aduanera. Ahora, efectivamente, no se determinó responsables, porque aquel que inscribió dijo, no es mi firma. El primero a quien le vendió dijo, yo no compré. El último a quien se le ha incautado el vehículo dijo, yo compré de alguien que me vendió, de lo que estaba registrado. Pero ¿qué dice finalmente la resolución del juez? No se ha determinado responsables, pero está acreditado, uno, que la inscripción fue irregular porque no hay ningún documento que habilita la inscripción. Y dos, respecto a la inscripción en registros públicos, que la persona que señala haberlo registrado dice que no ha sido él. Por tanto, ese registro no vale, o no debió valer. Dos, respecto al delito aduanero, está acreditado que ingresó sin documentación de ingreso válido ante la administración aduanera. No tiene declaración única de aduanas, no se presentó ante la aduana. Entonces, ¿está acreditado el delito aduanero? Está acreditado. ¿Está acreditado el responsable? No está acreditado. ¿Qué es lo que dice el juez? Sobreseído por el lado de los responsables, pero respecto a la comisión de delito, estando acreditado, se faculta al Ministerio Público para que proceda al trámite sobre la pérdida de dominio, si es que corresponde. Y eso es lo que ha hecho la administración aduanera. ¿Por qué? Porque está acreditado la comisión del delito aduanero. Magistrado José Luis Sardón de Tabal. La pregunta que quería yo formularles es la siguiente. ¿Hasta qué punto y cómo así la última frase del primer párrafo de la octava disposición complementaria transitoria es constitucional, ¿no? Esa frase dice, cito, sin perjuicio de que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite, ¿no? ¿Por qué eso es constitucional? Porque yo entiendo, es una disposición transitoria, ¿no? Y solamente estuvo vigente durante un año, pero de todas maneras fue constitucional eso, decir que
a pesar que no se hubiera tomado dictado una resolución, ¿no? ¿Cómo así se podía disponer, ¿no? Sin perjuicio de que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite? Eso es lo que no sé si es constitucional. Lo que pasa, señor magistrado, que la ley es bastante amplia al señalar los supuestos en los cuales pueden estar los vehículos almacenados en las aduanas y su situación esté o en procedimiento administrativo de investigación, por ejemplo, está en incautación y está pendiente de comunicar todavía al Ministerio Público, o está en reclamo todavía luego que el Ministerio Público lo ha devuelto a la Administración Aduanera, o todavía está en apelación, es por la parte administrativa. Luego por la parte judicial, estando ya, luego de haber culminado la investigación fiscal, bueno, está el proceso penal propiamente. En cualquiera de esas dos situaciones, el vehículo puede ser almacenado y ser, como señalaba la doctora, un bien objeto del delito. En un caso, en la parte administrativa, regularmente es o porque el Ministerio Público o el Poder Judicial dijo no es el monto suficiente como para que constituya delito, pero sí infracción vinculada a contrabando. Entonces, devuélvase a la administración para que determine la situación de la mercancía objeto de incautación. Esa es la parte administrativa. O estando en la parte ya judicial, el vehículo está incautado precisamente porque está siendo objeto de investigación o procesamiento penal por la comisión de delito aduanero. En cualquiera de ambas circunstancias, el vehículo está almacenado en aduanas y respecto a ese vehículo es que se ha posibilitado la adjudicación. Ahora, el decreto legislativo 1104 está vigente. Por lo menos el Congreso en ningún momento hizo observación alguna respecto de su constitucionalidad, ni hay norma ni nada que diga que es inconstitucional. Y en tanto las normas estén vigentes, se presume su constitucionalidad, señor magistrado. Pero esa octava disposición ya no ha expirado, porque yo entiendo que estuvo vigente durante un año, o sea, se publicó el 19 de abril del 2012, entonces allí lo que había ingresado a los depósitos de la SUNAT hasta el 31 de agosto del 2011, eso es lo que podía ser rematado, efectivamente, digamos. Pero ya no. Tiene usted muchísima razón. No, ya no. Hasta el 31 de agosto del 2011. La mercancía que estaba hasta esa fecha se podía disponer. Ya, pero y esta mercancía fue adjudicada el 22 de noviembre del 2012. O sea, dentro del periodo que estaba... Ahora, ¿cómo así era que determinaban el valor? ¿Cómo determinaban esto que valía $13.000 ese carro? Hay distintas formas de valorar en materia aduanera, señor magistrado. Hay las normas de valoración aduanera que nosotros tomamos en general en lo que es materia aduanera, tienen su fundamento supranacional en el acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio. Esto a su vez lo hemos asumido en la comunidad andina, y de la comunidad andina nosotros hemos regulado internamente, a través de nuestras normas específicas, pero ese es a efectos aduaneros y dentro del marco regular. Pero en el marco de un delito aduanero, la ley de delitos aduaneros tiene su propio mecanismo de valoración. Eso es así porque son dos temas totalmente distintos. Uno es a efectos tributarios aduaneros y otro es a efectos de delito aduaneros. Pero en ambos casos, las normas de valoración son similares. Lo que se hace es tomar el vehículo y verificar el sistema de valoración de precios que tiene la administración aduanera y a partir de ello determinar un promedio del vehículo. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. Bien. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.